Hola, como siempre me es muy grato compartir estos espacios académicos, de debate, de un cruce de ideas con ustedes. Otra vez, muchísimas gracias por la generosidad de la revista Derecho, Debates y Personas que nos ha abierto a Fabio Umar Abogados y a mí en particular este espacio. Hoy se me ha invitado para tocar un tema apasionante, absolutamente novedoso para nosotros los colombianos, un tema que es de total actualidad y, por Dios, que sí merece ser discutido: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas? Yo no voy a hacer aquí un recuento histórico porque creo que de eso se ha escrito bastante. Quienes quieran adentrarse en el tema histórico, en el recuento de la responsabilidad de las personas jurídicas, tendrán que remontarse hasta 1908, 1909, cuando el Supremo norteamericano, el Supremo gringo, profiere una sentencia que habla de la responsabilidad de la persona jurídica, cuando quiera que sea aprobado la responsabilidad de las personas naturales que la administraban. Ahí pues empieza todo este debate. Hay varios modelos, por supuesto que los hay modelos negacionistas que de alguna manera reclaman que con la responsabilidad de las personas jurídicas se estaría vulnerando el derecho penal esencial, nuclear, y que por lo tanto no podría haber responsabilidad de las personas jurídicas. Hay otros ordenamientos jurídicos, por supuesto, que la reconocen. Estados Unidos es el ejemplo para nosotros más cercano, que reconoce la responsabilidad de la persona jurídica, y como todo en la vida, hay una postura intermedia que reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas con algunos matices, por ejemplo, para solo algunos delitos. En Colombia ha habido digamos, algunas reformas propuestas de responsabilidad de las personas jurídicas. El artículo 91 de nuestra ley procesal penal reconoce la responsabilidad de la persona jurídica en punto de la cancelación o la suspensión de la personería jurídica o el cierre de establecimiento de comercio. Allí, pues, por supuesto, ya encontramos una responsabilidad. Ha habido leyes posteriores a la codificación penal, 599, ley 906, que tratan el tema de la responsabilidad. Por ejemplo, en tratándose de soborno transnacional, y recientemente la Superintendencia de Sociedades emitió una resolución muy buena tocando el tema del soborno transnacional. La 1708 decía, toca el tema de la responsabilidad de la persona jurídica en materia de soborno transnacional. Es una ley que atiende los lineamientos universales, planetarios, cuando quiera que se debe combatir el soborno. Reconozcamos de una vez por todas que el planeta entero está en una lucha frontal contra la corrupción y que Colombia, por supuesto, no puede ser la excepción. Hay otras leyes de índole administrativo y judicial que han venido acercando la responsabilidad de la persona jurídica a los lineamientos del derecho penal. En Colombia, yo creo que hay un consenso por parte de los profesores, de los académicos, de los litigantes, dentro de quien me incluyo, por supuesto, sobre la necesidad de que la persona jurídica pueda y deba responder. Hay, por lo tanto, voces autorizadas en sentido contrario. Por ejemplo, el profesor Jaime Lombana Villalba, gran litigante, gran profesor y catedrático, reconoce que a él en lo particular no le gusta la responsabilidad de la persona jurídica, en tanto que abandonaría unos principios nucleares o esenciales del derecho penal. Por ejemplo, el de culpabilidad. ¿Cómo va a actuar una persona jurídica si la persona jurídica no tiene la capacidad de acción, de determinación? Sin embargo, dejando de lado algunos disidentes que, insisto, hay que escucharlos y sus voces son pertinentes y necesarias, creería que hay un consenso en materia de litigantes, de procuradores, de fiscales, de jueces, de catedráticos, en el sentido de que ya es hora que se reconozca plenamente, completamente la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Cuáles son entonces los presupuestos que nosotros, y hablo en particular como pues, persona que me dedico al derecho penal económico y corporativo, vemos que se requiere y que sustentarían la responsabilidad completa de la persona jurídica? Vamos a ver. En primer lugar, la persona jurídica hoy goza de un inmenso poder que era impensable hace unos años. Hace unas décadas las corporaciones, las compañías tenían cuando mucho un ámbito nacional, pero en términos generales tenían un ámbito territorial, un ámbito municipal, departamental. Eso no es así.
Hoy en día muchas corporaciones petroleras, de alimentos, de industria pesada, de manufactura pura y dura, tienen mucho más poder que la mayoría de países. Por ejemplo, piense usted en el caso de Exxon, piense usted en el caso de Chevron, piense en el caso de Coca-Cola, piense en el caso de McDonald's. Son compañías con tal capacidad económica, con tal capacidad de lobby, con tal capacidad de influencia, que tienen mucho más poder que países completos. Por ejemplo, Estados Unidos, que se precia ser un país bastante serio y honesto, reconoce el fenómeno de la captura de intereses del legislador, del Congreso norteamericano por parte de grandes corporaciones. Ello se da precisamente por el poder tan infinito que tienen estas compañías. Me pregunto, si tienen ese poder, si tienen la capacidad de hacer lobby, si tienen la capacidad de modificar reglamentos, leyes, tratados, ¿no será entonces que tienen responsabilidad penal? Mire, ayer, tal vez en una emisora matutina, se debatía lo que los periodistas han dicho que es el Uber Files o los documentos de Uber. Se filtraron unos documentos de Uber en Europa cuando Uber utilizaba unas tácticas muy agresivas para entrar a los mercados. En esos documentos se reconocía, por ejemplo, que Uber había logrado que funcionarios de altísimo nivel, uno de ellos, hoy, presidente de Francia, cuando fungía en aquel entonces como presidente de Economía, de Finanzas, intercediera en favor de Uber. Yo me pregunto, ¿será que esa capacidad que tiene la persona jurídica no amerita entonces que la tratemos como un ser responsable de sus actos? Yo creo que sí, yo creo que, sin duda alguna que así debe ser. Primer argumento, la posibilidad que tienen las personas jurídicas, las empresas, las compañías, las corporaciones de incidir de manera decidida, positiva, agresiva en el mundo de los negocios. Segundo argumento, hay delitos que eran impensables hace unos años. Por ejemplo, los delitos ambientales. Durante muchos años crecimos con la filosofía de que había unos recursos naturales renovables y unos no renovables. Con el paso del tiempo hemos encontrado que todos los recursos naturales son no renovables porque la tierra se acaba. ¿Qué vamos a hacer? Doloroso, por supuesto. Un ser humano, un conglomerado de personas, no tiene una capacidad significativa de contaminación ambiental, por ejemplo. Sí lo tienen las compañías. Una sola acción decidida de una compañía, un descuido de una compañía puede destruir un ecosistema completo, puede destruir países enteros. Mire, por ejemplo, el doloroso episodio que sucedió en Japón cuando un tsunami dañó unas plantas nucleares en Fukushima. Ahí se ha tocado el tema de qué tan bien quedó o no construida la planta y si estaba diseñada para aguantar ese tipo de embates de la naturaleza. Yo me pregunto, si una compañía, por el tamaño, por la sensibilidad de sus operaciones, por el riesgo ambiental que supone su objeto social, puede maltratar, puede destruir un ecosistema completo. Por ejemplo, recordemos el episodio hace muchos años, el Exxon Valdez en las costas de Alaska. ¿No será que esa persona jurídica debe responder por los delitos ambientales? Yo creo que sí. Los delitos ambientales, y recordemos que aquí en Colombia hubo una ley que castigaba los delitos ambientales y de alguna manera recogía la responsabilidad de las personas jurídicas, ley que ya no existe. Pero digo, recordemos que de la mano de los delitos ambientales es que se ha tratado el tema dogmático en punto de la responsabilidad y el resarcimiento de los daños cuando quiera que se causa por error o por descuido o por malicia de la persona jurídica. Casos de contaminaciones hay cientos de miles. En algunos casos se logra, recoger el vertimiento, por ejemplo, resarcir el daño causado a la comunidad. Pero hay casos en los que por años perdura el maltrato al medio ambiente, desastres nucleares, por ejemplo. ¿Será que allí la persona jurídica no debe entrar a responder? Yo creo que sí, sin duda alguna. Tercer argumento para sustentar esta posición. La persona jurídica, al ser un ente colectivo, que tiene derechos, que tiene obligaciones, merece un tratamiento acorde a los estándares de debido proceso que tiene el derecho penal. Alguien dirá, con razón, por supuesto que es un argumento válido, que el derecho penal no debe ocuparse de la persona jurídica porque para eso está el derecho administrativo sancionatorio. No en vano, Silva Sánchez, por ejemplo, dice que el derecho penal y el derecho sancionatorio en últimas son dos derechos, uno de alta y uno de baja velocidad. Ese es un argumento bueno, pero me parece insuficiente y lo explico de la siguiente manera.
En primer lugar, las sanciones administrativas son sanciones económicas. Una persona jurídica con infinita capacidad económica perfectamente puede pagar esas multas y no pasa nada. Y sigue operando sin ningún problema. Ahí hay un problema que hay que corregir. En segundo lugar, la capacidad investigativa de las autoridades administrativas jamás va a ser ni siquiera cercana a la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, de todos los estándares investigativos, interceptaciones, seguimientos, allanamientos. Piénsese, por ejemplo, en las visitas que hacen las superintendencias aquí en Colombia. Son visitas en las que, sin duda alguna, se recaudan elementos que sirven para afincar una responsabilidad objetiva de la persona jurídica. Pero se echa de menos, en algunos casos, la interceptación telefónica, los seguimientos, los agentes encubiertos, la recolección de pruebas que requerirían de las capacidades que el derecho penal y el derecho procesal penal sí ofrecen. Son tan graves los delitos que pueden cometer las personas jurídicas que yo insisto que deben ser tratadas bajo el estándar del derecho penal por lo ancho y por lo largo. Me refiero a lo ancho, a las capacidades investigativas que tiene la Fiscalía General que deben ser puestas al servicio de la comunidad para investigar las sanciones, para investigar las acciones u omisiones de la persona jurídica. Y me refiero a lo largo, de alguna manera jocosa, diciendo, la persona jurídica también tiene derecho al debido proceso, por supuesto. A la persona jurídica hay que aplicarle el artículo 28, 29 de la Constitución, hay que aplicarle todos los principios del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. ¿Acaso en el procedimiento administrativo la persona jurídica goza de esas prerrogativas? De ninguna manera. La responsabilidad administrativa, ustedes lo saben, casi que se agota en la tipicidad. En la responsabilidad administrativa poco o nada se tocan temas tales como la culpabilidad, la capacidad de actuar de una u otra manera, la antijuridicidad. El operador administrativo, el superintendente, qué sé yo, la DIAN, por ejemplo, se limita a constatar la ocurrencia de la tipicidad y automáticamente impone multas. Ya es hora que se abandone esa práctica porque la persona jurídica, insisto, como persona que es, también tiene derechos al debido proceso y debe hacerlo valer al interior del proceso penal. Ahí está entonces otro argumento que afianzaría, en mi criterio, la necesidad de reconocer el principio de responsabilidad de la persona jurídica. Finalmente, hay hoy en día y algo de esto lo decía hace unos minutos, una clara decisión planetaria, universal, de luchar contra la corrupción. Esa lucha contra la corrupción se ha venido planteando desde varias ópticas y en varios niveles de ley. Por supuesto, están las normas, los códigos que hay que cumplirlos y que las autoridades encargadas del cumplimiento, pues ahí los tienen, hay que hacerlos cumplir. Pero se ha venido tocando el tema cada vez más del autocumplimiento, lo que se conocen como sistemas de cumplimiento, de gestión, de compliance en inglés. Esas normas, que por supuesto hacen parte del ordenamiento, al menos en categorías inferiores o soft law como las conocen algunas personas, son de obligatorio cumplimiento. Yo me pregunto, si la responsabilidad de las personas jurídicas existe para implementar ese tipo de programas al interior, ¿no será entonces que reconocemos que la persona puede autodeterminarse y por lo tanto ser responsable penalmente? Porque si le estamos exigiendo por un lado que implemente programas de cumplimiento, es porque reconocemos que su actuar o su omisión en algún momento nos puede causar problemas. Y esos problemas tendrán que resolverse por la vía penal, porque de lo contrario, ¿qué necesidad tendríamos de implementar programas de cumplimiento, por ejemplo? Ninguna. Pero hoy en día no hay una compañía mediana o grande que no tenga programas de cumplimiento. Ustedes saben muy bien que hoy se habla de expresiones como reporte de operación sospechosa, SARLAFT, SAGRILAFT, programas de ética y transparencia empresarial, oficial de cumplimiento, figuras todas que hace una década, hace 5 años, eran impensables para las compañías privadas. Por supuesto, los bancos siempre han tomado la delantera en esta materia, pero eran impensables para otros sectores de la economía. Hoy, incluso las oficinas de abogados estamos obligados a implementar estos programas de cumplimiento. Si estamos obligados a implementarlos por ley, por decreto, por reglamento, ¿no será entonces que se reconoce que la persona jurídica es capaz de actuar y por lo tanto estamos en mora de reconocer que es capaz de responder por los delitos? Porque ¿de qué otra manera podemos entender este tipo de obligaciones de soft law, de cumplimiento, de programas de ética, si no es para imponer una sanción cuando quiera que el programa ha fallado?
Algunos tratadistas reconocen o quieren reconocer como, por ejemplo, justificantes, exculpantes o fenómenos postdelictuales la existencia de programas de cumplimiento. Sea como fuere, bien que justifican la acción, bien que eliminan la culpabilidad, bien que imponen cargas menores o que disminuyen la sanción, esos programas de cumplimiento llegaron para quedarse. Insisto, si esos programas de cumplimiento están ahí, es porque estamos reconociendo que la persona jurídica tiene unos deberes para con la sociedad. La concepción antigua de dolo, que todos estudiamos en la universidad, pues yo creo que ya está un tanto desueta. Hoy hablamos de dolo normativo. Y si hablamos de dolo normativo, si hablamos de la posibilidad que tenemos de evitar los daños, ¿no será entonces que es hora que reconozcamos que la persona jurídica, por ejemplo, también tiene unos deberes y unos derechos dentro del proceso penal? Ahí dejo planteadas esas inquietudes. Finalizo con lo siguiente. Yo creo que la persona natural tiende a desaparecer. Esta es una afirmación que a algunas personas puede parecer exagerada, pero si ustedes lo miran, la persona natural, como la conocíamos, un poco aislada de la sociedad, el padre, la madre y los dos niños, es un concepto que ha venido desapareciendo. Hoy todos jugamos unos roles en la economía, en el comercio, en el tráfico de bienes y servicios. Y lo jugamos a través de sociedades. Si ustedes miran, por ejemplo, los números que arroja la Cámara de Comercio de Colombia o las cámaras de comercio de las diferentes jurisdicciones asociadas en Confecámaras, se darán cuenta de la cantidad de sociedades que se crean permanentemente. Bogotá es un ejemplo, Medellín es un ejemplo. Es decir, quiero significar que las personas naturales estamos volcándonos hacia la socialización, entendida esta como la posibilidad que tenemos de crear sociedades mercantiles. Y ello es así porque las normas lo han facilitado. Antes, el paradigma era la sociedad anónima, que tenía unos requisitos muy elevados. Hoy en día cualquier persona con un capital microscópico se puede constituir en una SAS. Si ello es así, no vale entonces preguntarse que las personas jurídicas deban estar con el pleno de derechos y deberes al interior del proceso penal. Yo creo que estamos en mora en Colombia de dar el debate. España lo ha dado con las dificultades propias que se tienen. Por supuesto que hay dificultades dogmáticas, hay dificultades procesales. Aquí, por ejemplo, tenemos que empezar a hablar de quién es víctima, porque la postulación de la persona jurídica es una cosa, el reconocimiento de la calidad de víctima es otra, pero nadie nos ha dicho a nosotros, y tenemos que ir avanzando en ese camino, que el reconocimiento de la calidad de víctima debe depender de la posibilidad que efectivamente tuvo la persona jurídica para evitar el daño. Si adelantó esa posibilidad, efectivamente es víctima. Si no, pareciera que está más cerca de la complicidad o de la coautoría. En fin, las disquisiciones son enormes en esta materia. Yo lo que quiero decir es que el mundo ha avanzado, los riesgos se han multiplicado por miles. Pensemos, hoy en día la alacena de cualquiera de nosotros tiene productos traídos de Tailandia, de la China, del Perú, del África. ¿No será que es necesario que esas personas jurídicas respondan por la calidad de sus bienes y servicios? Dios no quiera, por ejemplo, una contaminación agresiva que cause la muerte de muchas personas. No bastan las normas de la protección de la competencia en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. No bastan las normas de la protección al consumidor. Yo creo que el derecho penal tiene que copar el ámbito empresarial de manera completa. Tratadistas muy importantes, Shineman siempre dice, por ejemplo, que el derecho penal llega tarde. Es cierto, el derecho penal llega tarde, pero no puede llegar tan tarde. Un abrazo para todos.